El día que Lucía regresó al pueblo, nadie estaba preparado para verla de nuevo. Ni siquiera ella misma. El autobús se detuvo con un suspiro cansado, levantando polvo y recuerdos que nunca se habían ido. Lucía bajó con una sola maleta en la mano y una mirada que había aprendido a esconderlo todo. El aire olía igual, a tierra húmeda, a promesas rotas, a cosas que no se dicen en voz alta. No volvió por nostalgia. Volvió porque el pasado había dejado de estar enterrado. Desde la esquina de la plaza, Mateo la vio llegar. Habían pasado 7 años desde la última vez que sus miradas se cruzaron, y aún así, el golpe fue inmediato. Él no dio un paso hacia adelante. No sonrió. No se movió. Porque sabía algo que nadie más sabía. Si Lucía estaba ahí, significaba que el secreto ya no estaba a salvo. Ella avanzó por la calle empedrada sin buscarlo, pero sintiendo su presencia como una herida que nunca cicatrizó. Cada paso era una traición al juramento que se hicieron aquella noche: no volver, no recordar, no nombrar lo que pasó. Pero los juramentos no sobreviven a la culpa. Mateo apretó la mandíbula. Aún recordaba sus manos temblando, la sangre que no era suya, la decisión que los convirtió en algo imposible de separar, y de amar. Lucía levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hubo abrazo. No hubo palabras. Solo esa verdad silenciosa que gritaba entre ellos. Si alguien descubre lo que hicieron, ninguno saldrá intacto. Y esta vez, el tiempo no estaba de su lado. El silencio entre Lucía y Mateo no duró más de unos segundos, pero fue suficiente para recordarles todo lo que habían perdido. Mateo fue el primero en apartar la mirada. No porque dejara de importarle, sino porque mirarla de frente era volver a aquella noche. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la calle lateral de la plaza, seguro de que ella lo seguiría. Y así fue. Caminaron uno al lado del otro, con una distancia mínima y una historia imposible entre ambos. Nadie que los viera habría sospechado nada: dos conocidos que se reencuentran, dos adultos que han seguido con su vida. Pero bajo esa apariencia tranquila, cada paso era una pregunta sin respuesta. No deberías haber vuelto, dijo Mateo al fin, con la voz baja. Lucía se detuvo. Él también. El viento movió las hojas secas a sus pies. No tuve opción, respondió ella. Ya no. Mateo cerró los ojos un instante. Esa frase era la confirmación que temía. ¿Quién lo sabe?, preguntó, sin mirarla. Lucía tragó saliva. La culpa seguía teniendo el mismo sabor amargo. Aún nadie, pero están preguntando. Y cuando empiecen a unir las piezas, no habrá forma de detenerlo. Mateo se giró entonces. Sus ojos ya no eran los del muchacho que conoció, pero el miedo era el mismo. Juramos no volver a hablar de eso. Juramos muchas cosas, dijo Lucía. También juramos que nos protegeríamos, pasara lo que pasara. El nombre de aquel juramento no fue pronunciado, pero ambos lo escucharon claro: la noche del río. Mateo pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar una imagen que nunca se fue. Si esto sale a la luz, murmuró, no solo nos destruye a nosotros. Lucía dio un paso hacia él. Tan cerca que pudo sentir su respiración alterada. Lo sé, susurró. Por eso volví. Porque si el pasado iba a alcanzarlos, solo juntos tenían alguna oportunidad de sobrevivirlo. Mateo sostuvo su mirada, dividido entre huir o quedarse. Y eligió lo mismo que eligió aquella noche: no dejarla sola. Entonces, dijo al fin, vamos a enfrentar esto, como siempre. Lucía asintió, aunque sabía que nada volvería a ser igual. El secreto ya había despertado. Y esta vez, no pedía silencio. Pedía verdad. El agua estaba helada. Lucía lo recordaba porque fue lo primero que sintió cuando sus pies resbalaron sobre la orilla húmeda. El río crecía con las lluvias de esa semana y el murmullo constante del agua cubría cualquier otro sonido. Nadie los vería allí. Nadie debía verlos. Mateo sostenía la linterna con una mano temblorosa, iluminando apenas lo suficiente para no perder el equilibrio. «Apresúrate», susurró. «No tenemos mucho tiempo».
Lucía asintió sin mirarlo. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no venía solo del miedo. Todo había ocurrido demasiado rápido, la discusión, el empujón, el grito ahogado, y luego el silencio. El cuerpo yacía unos metros más allá, medio cubierto por la sombra de los árboles. Lucía se llevó una mano a la boca. No quise, su voz se quebró. Mateo, yo no quise. Él dejó la linterna en el suelo y se acercó. No la tocó. No todavía. Lo sé, dijo. Pero ya pasó. Aquella frase fue una sentencia. No había marcha atrás. Mateo se arrodilló junto al borde del río. El agua golpeaba con fuerza las piedras, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Pensó en su padre, en el apellido que cargaba, en la vida que perderían si alguien los veía. Si llamamos a alguien ahora, empezó Lucía. Mateo negó despacio. No nos creerán. El miedo tomó forma en el rostro de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo levantó la vista y, por primera vez esa noche, la miró directamente. Nos protegemos. Esa decisión los unió más que cualquier promesa de amor. Juntos arrastraron el cuerpo hasta el agua. Lucía lloraba en silencio. Mateo apretaba los dientes, obligándose a no pensar. Cuando el río finalmente lo reclamó, el sonido fue breve. Después, nada. Solo el agua siguiendo su curso. Lucía cayó de rodillas, Mateo se arrodilló frente a ella y, esta vez sí, la tomó de los hombros. Lucía tenía la mirada perdida, como si algo dentro de ella se hubiera quedado para siempre en ese río. Mírame, dijo él, con voz firme. Lucía levantó los ojos. Estaban rojos, vacíos, rotos. Desde hoy, continuó Mateo, esto no pasó. No aquí. No así. Y nunca, nunca vamos a hablar de ello. Ella quiso responder, pero las palabras no salieron. Solo asintió, porque negar habría sido enloquecer. Mateo se quitó la chaqueta y la cubrió con ella, como si aún pudiera protegerla de algo. Pase lo que pase, añadió, si alguien pregunta, yo estuve contigo todo el tiempo. Lucía apretó la tela entre sus dedos. ¿Y si nos descubren? Susurró. Mateo miró el río una última vez. El agua ya había borrado cualquier rastro. Entonces nos hundimos juntos. El viento sopló con fuerza, apagando la linterna. La oscuridad los envolvió. Y en ese instante, sin decirlo, sellaron el pacto que los condenaría a amarse en silencio. Y a temer la verdad el resto de sus vidas. Siatr. El café estaba casi vacío cuando Lucía entró. El lugar no había cambiado, las mismas mesas de madera gastada, el mismo reloj detenido sobre la pared, como si el pueblo se negara a avanzar. Eligió una mesa al fondo, de espaldas a la ventana. No quería ser vista. Aún no. Mateo llegó unos minutos después. No se saludaron. Se sentó frente a ella como si fuera una reunión cualquiera, pero sus manos delataban la tensión. Anoche estuve pensando, dijo él. Alguien tuvo que remover esto. Lucía asintió lentamente. No habría vuelto si no fuera así. Antes de que pudiera decir algo más, una sombra se detuvo junto a la mesa. Lucía. La voz era firme, educada. Demasiado tranquila. Ella levantó la vista y el pulso se le aceleró. Daniel estaba de pie frente a ellos. Traje oscuro, barba cuidada, una mirada que parecía leer más de lo que decía. No esperaba verte por aquí, continuó. 7 años son muchos para desaparecer y volver sin avisar. Mateo se tensó. Estábamos hablando de trabajo, intervino. Daniel sonrió apenas. Claro. Tomó una silla sin pedir permiso y se sentó, cruzando las manos sobre la mesa. Verán, dijo, llevo tiempo revisando archivos viejos. Cosas que el pueblo prefiere olvidar. Accidentes. Desapariciones. Historias mal cerradas. Lucía sintió el mismo frío de aquella noche recorrerle la espalda. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó, esforzándose por sonar serena.
Daniel inclinó la cabeza. Nada. Por ahora. Sacó una carpeta del maletín y la dejó sobre la mesa, sin abrirla. Solo me pareció curioso que volvieras justo cuando retomé el caso del muchacho que cayó al río. Mateo apretó la mandíbula. Fue un accidente, dijo. Todo el mundo lo sabe. Daniel lo miró, lento, calculador. Eso dicen los informes. Se levantó y acomodó su saco. No se preocupen, añadió. Aún no tengo respuestas. Pero ya encontré algo mejor. Lucía contuvo la respiración. Las preguntas correctas. Daniel se alejó, dejándolos solos otra vez. Mateo se inclinó hacia Lucía, con la voz apenas audible. Esto ya empezó. Ella cerró los ojos un instante. El río había guardado el secreto. Pero las personas no. Y esta vez, huir no sería una opción. Mateo no habló hasta que Daniel desapareció al final de la calle. Entonces soltó el aire que llevaba reteniendo desde que la carpeta tocó la mesa. Él sabe más de lo que dice. Lucía asintió. Sus manos seguían frías, como si aún estuviera sentada frente al río y no en una cafetería del pueblo. No habría mencionado el caso así, no si no estuviera seguro de algo. Mateo miró alrededor. El café seguía casi vacío, pero el miedo hace que cualquier sombra parezca una amenaza. Tenemos que asumir que ya no estamos limpios, dijo. Si Daniel está revisando archivos, es porque encontró un hueco. Algo que no encaja. Lucía bajó la mirada. Siempre hubo algo que no encajó. Mateo la observó en silencio. Sabía a qué se refería. El informe decía accidente, pero nunca hubo testigos. Nunca hubo cuerpo. Solo 2 jóvenes que dejaron de hablar del tema, y una de ellas que desapareció del pueblo semanas después. Tal vez, continuó ella, fue un error pensar que el río lo borraría todo. Mateo apretó los puños. No fue un error protegerte. Lucía levantó la vista, sorprendida. ¿Aún lo llamas protección? El silencio entre ellos se volvió pesado. No era la primera vez que esa pregunta flotaba, pero sí la primera que se decía en voz alta. Yo me quedé, añadió Lucía. Tú seguiste aquí, viviendo con el secreto, pero yo tuve que irme con él a cuestas, sola. Mateo tragó saliva. Porque si te quedabas, te habrían destruido. Y ahora van a hacerlo igual, respondió ella. Sus miradas se sostuvieron, cargadas de cosas no resueltas, amor, culpa, reproches, miedo. Mateo se inclinó hacia ella, bajando la voz. Escúchame. Si Daniel está haciendo preguntas, significa que va a venir por mí primero. Soy el único que nunca se fue. Lucía negó despacio. No. Va a venir por los 2. Se levantó de la mesa y tomó su bolso. Y esta vez, dijo, no pienso huir. Mateo se puso de pie también. El pacto seguía en pie, pero estaba agrietado. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Y en algún lugar del pueblo, Daniel abría una carpeta, sonriendo al encontrar la primera pieza que confirmaba sus sospechas. El silencio, por fin, se estaba rompiendo. Daniel cerró la puerta de su oficina con llave antes de volver a sentarse. Afuera, el pueblo comenzaba su rutina nocturna, ignorante de que una historia mal contada estaba a punto de reescribirse. Extendió los documentos sobre el escritorio. Informes policiales amarillentos, recortes de prensa, declaraciones breves que decían mucho por lo que callaban. El nombre del muchacho aparecía una y otra vez, siempre acompañado de la misma palabra, accidente. Daniel no creía en las coincidencias. Tomó una fotografía antigua. La orilla del río, tomada al amanecer del día siguiente a la desaparición. A simple vista, nada fuera de lugar. Pero él había aprendido a mirar donde nadie más lo hacía. Amplió la imagen. Ahí estaba. Una huella irregular en el barro. No pertenecía a una sola persona. Eran 2 trayectorias superpuestas, como si alguien hubiera caído, y alguien más hubiera dudado antes de ayudar. Daniel apoyó la espalda en la silla, pensativo.
2, murmuró. Buscó otro archivo. Una declaración tomada a un pescador semanas después del hecho. El hombre había hablado de una linterna apagándose cerca del río aquella noche. El detalle fue descartado por irrelevante. Daniel sonrió apenas. Nada es irrelevante cuando alguien miente bien. Cerró la carpeta y tomó su teléfono. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Necesito que revises algo para mí, dijo cuando respondieron. Registros de autobuses. 7 años atrás. Una salida sin retorno, y un regreso demasiado oportuno. Colgó y miró por la ventana. La lluvia comenzaba a caer, fina, persistente. Mientras tanto, Lucía permanecía de pie frente a la casa donde había crecido. Las luces estaban apagadas. Aún no había entrado. Como si cruzar esa puerta significara aceptar que el pasado no solo había vuelto, sino que estaba dispuesto a hablar. Mateo se acercó a su lado. Daniel no va a detenerse, dijo ella, sin mirarlo. Entonces tendremos que adelantarnos. Lucía cerró los ojos un instante. ¿Y decir la verdad?, preguntó. ¿Alguna vez pensaste en eso? Mateo no respondió de inmediato. El sonido de la lluvia llenó el espacio entre ambos. Pensé en sobrevivir, dijo al fin. Lucía lo miró. Ya no había reproche, solo una tristeza profunda. En la oficina de Daniel, el teléfono vibró. Un mensaje. Una confirmación. Lucía había salido del pueblo la misma noche del incidente. Daniel dejó el teléfono sobre el escritorio y sonrió, esta vez sin disimulo. Ahora sí, susurró. Ya sé por dónde empezar. Y el río, testigo mudo de todo, siguió corriendo. Como si nunca hubiera prometido guardar secretos. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado cuando llamaron a la puerta. Lucía estaba en la cocina, intentando recordar cómo se sentía vivir allí, cuando el sonido la paralizó. 3 golpes. Firmes. Medidos. No eran de un vecino curioso. Mateo, que había decidido quedarse esa noche, levantó la vista desde la sala. Sus miradas se cruzaron. Ambos supieron quién era antes de moverse. Déjame a mí, dijo él en voz baja. Lucía negó. No. Ya no. Fue ella quien abrió. Daniel estaba del otro lado, impecable como siempre, con un paraguas cerrado en la mano y esa expresión educada que hacía imposible adivinar sus intenciones. Buenas noches, Lucía, saludó. Espero no interrumpir. Depende, respondió ella, de lo que venga a decir. Daniel sonrió apenas y miró por encima de su hombro. Veo que Mateo también está aquí. Qué conveniente. Mateo dio un paso al frente. Si vienes a acusar, hazlo. Daniel entró sin ser invitado. Observó la casa con curiosidad, como si buscara rastros invisibles. No vengo a acusar, dijo. Vengo a entender. Se detuvo frente a ellos. 7 años atrás, una persona desapareció. Esa misma noche, Lucía tomó un autobús fuera del pueblo. Y curiosamente, tú, Mateo, fuiste el último en declarar haberla visto con vida. Lucía sintió que el suelo se encogía bajo sus pies. Eso no prueba nada, dijo. No, concedió Daniel. Pero las huellas en el río sí sugieren que no estuvo solo. El silencio fue brutal. Mateo apretó los puños. Estás jugando con suposiciones. Daniel lo miró directo a los ojos. Estoy jugando con el tiempo. Y el tiempo siempre habla. Se acercó a Lucía, bajando la voz. No voy a obligarte a decir nada, todavía. Pero debes saber algo, cuando una verdad se sostiene solo por el silencio de 2 personas, basta que una se quiebre para que todo caiga. Lucía sostuvo su mirada, temblando por dentro. ¿Y qué quieres?, preguntó. Daniel dio un paso atrás y se dirigió a la puerta. ¿Qué pienses?, respondió. Porque pronto, alguien más va a hacer las mismas preguntas. Y ellos no serán tan pacientes. Abrió la puerta y se detuvo un segundo antes de salir.
El río no habla, añadió. Pero ustedes sí. La puerta se cerró. Lucía dejó escapar el aire, como si hubiera estado conteniéndolo desde aquella noche. Mateo se acercó. No vamos a ceder, dijo. No ahora. Lucía lo miró, con una certeza nueva y peligrosa creciendo en su pecho. Mateo, susurró, ¿y si esta vez decir la verdad es la única forma de salvarnos? Él no respondió. Porque ambos sabían que, dijeran lo que dijeran, ya era demasiado tarde para salir ilesos. La casa quedó en silencio después de que Daniel se fue. No era un silencio tranquilo, sino uno cargado de cosas que ya no podían decirse con cuidado. Lucía fue la primera en moverse. Caminó hasta la ventana y la abrió, como si necesitara aire para no ahogarse. Afuera, el pueblo seguía con su vida. Nadie sabía que, dentro de esas paredes, dos personas estaban a punto de romperse. No podemos seguir así, dijo sin girarse. Mateo permanecía de pie en medio de la sala, inmóvil. Así como. Lucía cerró los ojos un segundo antes de responder. Sosteniendo una mentira que nos está consumiendo. Mateo dio un paso hacia ella. Esa mentira te salvó. Lucía se volvió. En sus ojos no había rabia, solo cansancio. ¿Salvarme de qué?, preguntó. ¿De una cárcel o de vivir? Mateo no tuvo respuesta. Ella apoyó las manos en el marco de la ventana. 7 años, Mateo. 7 años despertando con esa noche en la cabeza. Tú aprendiste a callar. Yo aprendí a huir. Mateo apretó la mandíbula. Si hablas, lo pierdes todo. Ya lo perdí, respondió ella. Mi vida no empezó de nuevo cuando me fui. Solo se quedó en pausa. El nombre del muchacho no fue dicho, pero estaba ahí, entre ellos. Mateo se acercó más, bajando la voz. Si dices la verdad, no te van a creer. Y si lo hacen, no van a perdonarte. Lucía lo miró de frente. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tú me perdonas? La pregunta cayó como un golpe seco. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Porque perdonar implicaba aceptar que aquella noche no solo fue un accidente, sino una elección. Lucía asintió lentamente, entendiendo el silencio. Eso pensé. Se alejó de él y tomó su abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó Mateo, con un filo de miedo en la voz. A dejar de correr, dijo ella. Aunque me cueste todo. Mateo dio un paso, luego otro, y se detuvo. El pacto, el miedo, el amor, todo tiraba de él en direcciones opuestas. Lucía abrió la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Te quise incluso en silencio, dijo. Pero ya no puedo vivir en él. La puerta se cerró. Mateo quedó solo, escuchando el eco de sus propias decisiones. Y en algún lugar del pueblo, Daniel sonrió al sentir que la grieta por fin se había abierto. Lucía caminó sin rumbo durante varios minutos, dejando que la noche la envolviera. Cada paso lejos de la casa era una mezcla de alivio y terror. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que no podía volver atrás. Cuando se detuvo, estaba frente a la comisaría. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba. Las luces encendidas, una bandera quieta, el murmullo lejano de una radio. Nada indicaba que, dentro, se guardaban verdades capaces de destruir vidas. Lucía apoyó la frente en la puerta de vidrio. Solo entra, se dijo. Solo di algo. Pero la verdad completa era un peso imposible de levantar sola. Dentro, Daniel levantó la vista al verla entrar. No mostró sorpresa. Solo una calma peligrosa, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Sabía que vendrías, dijo, levantándose. Lucía se sentó frente a su escritorio. Las manos le temblaban. No vengo a confesar, aclaró. No del todo. Daniel inclinó la cabeza. La verdad rara vez llega completa. Lucía respiró hondo. Aquella noche, no fue un accidente como dijeron los informes.
Hubo una pelea. Gritos. Nadie más estuvo involucrado después de eso. Daniel tomó nota, sin interrumpir. ¿Y tú?, preguntó. ¿Dónde estabas exactamente? Lucía dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Cerca, respondió. Lo suficiente para saber que algo salió mal. Daniel levantó la mirada. ¿Y Mateo? Lucía apretó los labios. Mateo intentó ayudar. No era una mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Daniel cerró la carpeta lentamente. Esto no te protege, Lucía, dijo. Solo cambia el orden de las preguntas. Ella lo sabía. Pero decir menos dolía menos, por ahora. Necesitaba que supieras una cosa, añadió. No todo fue como lo contaron. Y si sigues cavando, vas a encontrar cosas que nadie está listo para enfrentar. Daniel se levantó y se acercó a la ventana. La verdad no pide permiso, respondió. Y cuando empieza a salir, no se conforma con migajas. Lucía se puso de pie. Entonces haz lo que tengas que hacer. Daniel la miró con una mezcla de respeto y advertencia. Eso mismo haré. Cuando Lucía salió, la noche parecía más fría. En otro punto del pueblo, Mateo estaba sentado en la oscuridad de la sala, con el teléfono entre las manos. Había visto las luces de la comisaría encendidas, y había entendido. No lo habían traicionado. Pero ya no estaban del mismo lado del silencio. Mateo cerró los ojos. Porque ahora sabía algo peor que el miedo a ser descubierto. La verdad estaba saliendo. Y no los iba a salvar a los dos. El amanecer llegó sin promesas. El pueblo despertó con rumores bajos, con miradas que se desviaban demasiado rápido, con puertas que se cerraban apenas alguien pasaba. La noticia no era pública todavía, pero el presentimiento sí. Algo estaba a punto de romperse. Mateo llegó a la comisaría antes de que Lucía fuera llamada. No pidió abogado. No pidió explicaciones. Daniel observó entrar con una expresión que no era triunfo, sino cansancio. Sabía que vendrías, dijo. Mateo asintió. No vengo a negar nada. Eso fue lo primero que cambió el aire de la habitación. Daniel dejó los papeles sobre el escritorio. Entonces dime algo, pidió. ¿Por qué callaron tanto tiempo? Mateo bajó la mirada. Por primera vez, no buscó palabras que protegieran. Porque aquella noche no solo murió alguien, respondió. También murió la persona que creíamos ser. Daniel guardó silencio. Mateo continuó. Lucía no planeó nada. Yo tampoco. Pero cuando todo ocurrió, elegimos. Y esa elección nos persiguió todos estos años. Daniel cerró la carpeta. La ley no entiende de elecciones emocionales, dijo. Solo de hechos. Lo sé, respondió Mateo. Por eso estoy aquí. Horas después, Lucía fue llamada. Cuando lo vio sentado, entendió. No hubo reproche. No hubo sorpresa. Solo una tristeza profunda y una gratitud que dolía. No tenías que hacerlo, susurró. Mateo la miró con una calma nueva. Sí, dijo. Esta vez, sí. Daniel observó la escena desde la distancia. Dos personas rotas, pero finalmente honestas. El informe final no habló de monstruos. Habló de una noche confusa, de decisiones apresuradas, de silencio prolongado. Habló de culpa compartida. El río volvió a ser mencionado. Ya no como cómplice, sino como testigo. Días después, Lucía abandonó el pueblo otra vez. No huyendo. Caminando. Mateo no la acompañó. Se despidieron sin promesas, porque algunas historias no nacen para durar, sino para marcar. Desde la carretera, Lucía miró por última vez hacia atrás. Había dicho la verdad. No toda, pero la suficiente para seguir viviendo. En el pueblo, el río siguió corriendo. Indiferente. Eterno.
Porque hay secretos que no desaparecen. Solo cambian de forma. Y hay amores que no sobreviven al silencio. Pero tampoco mueren con la verdad. Si te atrapó esta historia, suscríbete, dale like, activa la campana, y no te pierdas el próximo capítulo.